¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen navegar por la vida con una facilidad natural, mientras tú sientes que siempre estás luchando contra una corriente invisible? Esa sensación de que todos a tu alrededor descubrieron un secreto que a ti nadie te contó, como si hubiera un manual de instrucciones para existir que jamás te entregaron. Te levantas por la mañana y ya sientes ese peso en el pecho, esa pregunta silenciosa martillando en tu cabeza. ¿Quién soy realmente? Y la respuesta nunca llega con claridad. Te miras al espejo y ves a alguien que deberías conocer a la perfección, pero siempre hay esa distancia extraña, como si estuvieras observando a un desconocido. Quizá has intentado encontrar respuestas en 1000 lugares distintos. Leíste libros de autoayuda que prometían transformaciones en 30 días. Viste charlas motivacionales que te llenaron de energía por unas horas, hasta que la realidad volvió a apretar. Hiciste tests de personalidad que te encasillaron en cajitas con etiquetas bonitas, pero que en el fondo no tocaron esa verdad profunda que buscas, porque lo que buscas no está en la superficie, no está en las respuestas hechas, en las fórmulas mágicas, en los 5 pasos para ser feliz. Lo que buscas está escondido en capas tan profundas de tu psique que ni tú mismo tienes acceso consciente a ello. Está en los patrones que repites sin darte cuenta, en las elecciones que haces sin entender por qué, en las reacciones automáticas que surgen antes siquiera de que puedas pensar. Y lo más escalofriante es darte cuenta de que has estado viviendo en piloto automático, guiado por fuerzas invisibles que moldean tu vida sin que sepas de dónde provienen. Hoy, a través de una elección aparentemente sencilla, vas a zambullirte en esas profundidades y finalmente empezar a entender quién eres en realidad. Existe un tipo de conocimiento que no se puede alcanzar a través de la razón. Sigmund Freud dedicó su vida a desentrañar ese territorio misterioso de la mente humana, esa región que llamó el inconsciente, donde residen verdades sobre nosotros mismos, que nuestro ego consciente simplemente no puede o no quiere ver. Y es justo ahí donde mora la llave para comprender por qué actúas como actúas, por qué sientes lo que sientes, por qué eliges lo que eliges. En este momento te encuentras ante 4 elementos fundamentales de la naturaleza: agua, fuego, tierra y aire. Cada uno de estos elementos carga consigo no solo una energía física, sino también una fuerza psíquica ancestral que resuena con aspectos profundos de tu personalidad. No hablamos de un simbolismo superficial o de asociaciones arbitrarias. Hablamos de conexiones arquetípicas que existen en las capas más primitivas de la conciencia humana, estructuras mentales que se formaron mucho antes de que desarrollaras la capacidad de pensar racionalmente. Así que, antes de continuar, respira profundo. Mira estos 4 elementos. No intentes analizar cuál te parece más interesante, más poderoso o más adecuado. No dejes que tu superyo interfiera con juicios sobre cuál sería la elección correcta. Simplemente, observa cuál de los elementos ejerce sobre ti una atracción magnética, inexplicable, visceral. Esa atracción no viene de tu pensamiento consciente, viene de un lugar mucho más profundo, de regiones de la psique donde habita tu ello, donde se esconden tus deseos más primitivos y tus ansiedades más fundamentales. Haz tu elección ahora y prepárate para descubrir verdades sobre ti mismo que quizás nunca te hayas atrevido a enfrentar. Si elegiste el agua, estás conectado a una de las fuerzas psíquicas más complejas y contradictorias del inconsciente humano. El agua representa el mundo emocional en su estado más puro e incontrolable, ese océano interno de sentimientos que cargas contigo y que a menudo amenaza con desbordarse e inundar todo a tu alrededor. Freud describiría tu estructura psíquica como dominada por una relación intensa y conflictiva entre el ello y el yo, donde los impulsos emocionales primarios están presionando constantemente para manifestarse, mientras tu conciencia lucha desesperadamente por mantenerlos a raya. Eres alguien que lo siente todo magnificado.
Cuando amas, amas con una intensidad que asusta. Cuando sufres, sufres como si el mundo estuviera colapsando. Esa profundidad emocional es a la vez tu mayor don y tu mayor maldición. Por un lado, te permite conectar con las personas en niveles que la mayoría ni siquiera imagina que existen. Percibes matices emocionales sutiles, captas lo que no se dice, sientes el dolor del otro como si fuera propio. Esa empatía radical te convierte en alguien a quien las personas recurren naturalmente cuando necesitan ser comprendidas, cuando necesitan a alguien que realmente las vea. Pero esa misma sensibilidad te vuelve extremadamente vulnerable. Absorbes las emociones a tu alrededor como una esponja absorbe agua, y a menudo no puedes distinguir lo que es tuyo de lo que es del otro. Esto crea un patrón destructivo donde te pierdes en las relaciones, donde tus fronteras psíquicas se disuelven y te fusionas con la otra persona de una manera poco saludable. Freud llamaría a esto una fijación en la fase oral del desarrollo, donde la necesidad de fusión y la ansiedad de separación aún dominan tu dinámica relacional. Tienes un miedo profundo y ancestral al abandono, un terror primitivo a quedarte solo que probablemente se originó en experiencias muy tempranas de tu infancia. Quizás sentiste que el amor que recibiste fue inconsistente, que los cuidados venían y se iban como las mareas, dejándote en un estado constante de alerta, sin saber si podías confiar en que la persona estaría ahí cuando la necesitaras. Ese patrón se ha repetido a lo largo de tu vida de maneras que no siempre reconoces, eliges personas emocionalmente indisponibles y luego te desgastas intentando que te amen de la manera que tú necesitas. Creas pruebas emocionales para ver si la persona realmente te importa, alejas a la gente para ver si regresa. Provocas crisis para confirmar que eres lo suficientemente importante como para que alguien luche por ti. Y cada vez que estas estrategias inconscientes fallan, cada vez que la persona se va o no pasa la prueba, sientes que tu peor profecía se ha cumplido. No eres digno de amor. Terminarás solo. Eres demasiado o demasiado poco para ser amado. Pero aquí está la verdad que tu inconsciente te está ocultando. El problema no es que seas demasiado o demasiado poco. El problema es que estás intentando sanar heridas antiguas a través de relaciones presentes, intentando que personas del ahora llenen vacíos que fueron creados hace mucho tiempo. Eso jamás va a funcionar. Ninguna cantidad de reaseguro externo va a llenar ese vacío interno. Ninguna persona podrá darte la seguridad que tú no te puedes dar a ti mismo. Tu labor psíquico, si elegiste el agua, consiste en desarrollar lo que Freud llamaría una relación más madura entre tu ello y tu yo. Necesitas aprender a sentir tus emociones profundamente sin ahogarte en ellas. Debes reconocer que puedes ser una persona intensamente emocional y, aún así, mantener tu individualidad, tus límites, tu sentido de ti mismo. Debes dejar de buscar la completud a través del otro y empezar a reconocer que ya eres completo, que tu profundidad emocional no es un defecto a corregir, sino una característica a integrar de forma más saludable en tu vida. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sacrificado tus propias necesidades para mantener la paz en una relación? ¿Cuántas veces te has tragado tus verdades para no crear olas? Tu tendencia es adaptarte, moldearte, transformarte en lo que crees que el otro necesita, porque inconscientemente crees que ser tú mismo, con toda tu intensidad emocional, sería demasiado para que alguien lo soportara. Pero, cada vez que haces esto, cada vez que te traicionas para mantener a alguien cerca, refuerzas la creencia de que quien realmente eres no es suficiente, y el ciclo continúa. Si elegiste el fuego, estás conectado a una fuerza psíquica radicalmente diferente, a un impulso que Freud llamaría instinto de vida, o eros, pero en su manifestación más intensa y potencialmente destructiva. El fuego representa la energía vital en su estado más puro,
esa fuerza creativa y transformadora que arde dentro de ti y que exige expresión, exige movimiento, exige que dejes tu marca en el mundo. Eres alguien que no nació para vivir una vida pequeña y silenciosa. Existe dentro de ti una necesidad visceral de ser visto, de ser reconocido, de importar. Y esta necesidad no es vanidad superficial, como mucha gente intentaría etiquetarla. Es algo mucho más profundo y mucho más complejo. En la estructura freudiana de tu psique, lo que domina es un yo inflado que está constantemente intentando probar algo, no a los demás, sino a un superyo extremadamente crítico y exigente que nunca está satisfecho. Probablemente creciste en un ambiente donde el amor era condicional, donde necesitabas ganar aprobación a través de logros, donde ser bueno no era suficiente, necesitabas ser el mejor. Quizás fuiste el niño prodigio, aquel que siempre tuvo que cargar las expectativas de toda la familia. O quizás fuiste el niño invisible que descubrió que la única forma de recibir atención era a través de conquistas espectaculares. De cualquier forma, internalizaste la creencia de que tu valor como persona está directamente ligado a lo que logras, al impacto que causas, al reconocimiento que obtienes. Esto creó un patrón compulsivo en el que siempre estás corriendo, siempre buscando el próximo objetivo, la próxima conquista, la próxima validación. Y aquí está el problema. No importa cuánto conquistes, nunca es suficiente. Alcanzas una meta y, en lugar de sentir satisfacción, inmediatamente te vuelves hacia la siguiente. Recibes elogios y reconocimiento, pero se escurren de ti como agua, nunca penetrando realmente, nunca llenando ese vacío que intentas llenar, porque lo que realmente buscas no es el éxito externo. Lo que buscas es el permiso para finalmente descansar, para finalmente sentir que eres suficiente exactamente como eres, sin necesidad de probar nada. Pero este permiso nunca llega, porque has internalizado voces críticas que te dicen constantemente que necesitas hacer más, ser más, alcanzar más. Freud diría que vives bajo la tiranía de un superyo sádico, una instancia psíquica que actúa como un juez interno implacable, siempre encontrando fallas, siempre subiendo la vara, siempre diciendo que no eres lo suficientemente bueno. Y tú respondes a este superyo crítico de la única manera que aprendiste, trabajando más, esforzándote más, quemándote más. Probablemente tienes una relación complicada con la vulnerabilidad. Mostrar debilidad, admitir que no sabes algo, pedir ayuda. Todas estas cosas parecen amenazas insuperables para tu autoimagen cuidadosamente construida de alguien fuerte, competente, en control. Entonces, te aíslas, llevas tus cargas solo, construyes muros alrededor de tus necesidades emocionales y finges que no necesitas a nadie. Y las personas a tu alrededor pueden admirarte, pueden envidiarte, pero raramente logran acercarse verdaderamente a ti, porque no les permites ver al ser humano vulnerable que existe detrás de todas estas conquistas. Tu mayor lección, si elegiste el fuego, es aprender que no necesitas quemarte para brillar. No necesitas consumirte para ser visto. No necesitas conquistar el amor de nadie, porque el amor verdadero no es algo que se conquista a través de hazañas heroicas. Es algo que se recibe simplemente por existir, por ser quien eres en tu humanidad imperfecta y vulnerable. El desafío para ti es empezar a desarrollar lo que podría llamarse autocompasión, la capacidad de tratarte con la misma amabilidad y comprensión que probablemente ofreces tan fácilmente a los demás. Necesitas aprender a escuchar la voz de tu ello, esa parte de ti que tiene necesidades simples y humanas, que quiere descansar, que quiere jugar, que quiere conexión genuina sin agendas ni performances. Y necesitas empezar a cuestionar a ese superyo tirano que ha estado al mando de tu vida, preguntando si las reglas que impone realmente te sirven, o si solo te mantienen atrapado en una rueda de hámster interminable de esfuerzo y agotamiento. Piénsalo.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente porque te traía alegría, sin ninguna otra agenda, sin convertirlo en otra conquista a alcanzar? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser imperfecto, cometer un error, no saber algo, sin castigarte mentalmente por ello? Tu viaje no se trata de disminuir tu fuego, sino de aprender a dirigir esa energía vital de una manera que no te destruya en el proceso. Si elegiste la Tierra, estás conectado a una estructura psíquica fundamentalmente diferente de las dos anteriores, una estructura que Freud asociaría con la fase anal del desarrollo y con características que involucran control, orden, estabilidad y una profunda necesidad de previsibilidad. La Tierra representa el mundo material, lo tangible, lo concreto, aquello que puede ser tocado, medido, controlado. Y para ti, esta necesidad de control no es solo una preferencia, es una estrategia de supervivencia desarrollada muy temprano en la vida para lidiar con ansiedades profundas sobre el caos y la vulnerabilidad. Probablemente creciste en un ambiente donde las cosas eran impredecibles, donde no podías confiar en que las estructuras a tu alrededor se mantendrían estables. Tal vez tus cuidadores fueran inconsistentes, a veces presentes y a veces ausentes, a veces cariñosos y a veces fríos. Quizás hubo inestabilidad económica, mudanzas frecuentes, pérdidas inesperadas, o tal vez, de forma más sutil, creciste en un ambiente donde las emociones se consideraban peligrosas, donde la vulnerabilidad se veía como debilidad, donde aprendiste que la única forma de mantenerte a salvo era mediante un control rígido sobre ti mismo y tu entorno. Entonces desarrollaste lo que Freud llamaría formaciones reactivas, es decir, transformaste la ansiedad ante el caos en una necesidad compulsiva de orden. Transformaste el miedo a la vulnerabilidad en una apariencia de fuerza inquebrantable. Transformaste las necesidades emocionales insatisfechas en autosuficiencia radical. Y estas defensas funcionaron por un tiempo. Te mantuvieron funcional. Te permitieron navegar un mundo que parecía amenazador. Pero ahora, estas mismas defensas que una vez te protegieron, te están aprisionando. Tu necesidad de control hace que te cueste entregarte, confiar, permitir que las cosas fluyan orgánicamente. Planeas todo meticulosamente, anticipas cada posible problema, siempre tienes un plan B y un plan C. Y cuando las cosas no salen exactamente como las planeaste, cuando aparecen variables inesperadas, cuando se manifiesta el caos inevitable de la vida, sientes una ansiedad desproporcionada, una sensación de que todo se desmorona. Tienes una relación difícil con tus propias emociones, especialmente con aquellas que percibes como debilidad, como tristeza, miedo, necesidad. Probablemente desarrollaste lo que Freud llamaría intelectualización, un mecanismo de defensa donde procesas experiencias emocionales a través de la razón y la lógica, manteniendo una distancia segura de los sentimientos reales. Puedes analizar perfectamente por qué te sientes de cierta manera. Puedes describir en detalle los patrones y las causas, pero rara vez te permites sentir realmente esas emociones de forma plena y visceral. Esta desconexión emocional afecta profundamente tus relaciones. La gente puede sentir que siempre estás a la defensiva, siempre manteniendo cierta distancia, siempre controlando cuánto de ti mismo permites que vean. Tienes miedo de ser visto en tu vulnerabilidad total, porque alguna parte de ti cree que si la gente realmente te conociera, si vieran tus fallas y tus debilidades, se irían. Así que te presentas como alguien que lo tiene todo bajo control, alguien que no necesita a nadie, alguien fuerte y capaz. Y paradójicamente, esta fuerza performática termina creando precisamente la distancia que temes, porque la gente no puede conectar con una fachada, solo puede conectar con otro ser humano real, imperfecto, vulnerable. Tu gran lección, si elegiste la Tierra, es aprender que el control es una ilusión,
Puedes planificar y organizar y anticipar todo lo que quieras, pero la vida siempre te sorprenderá. Siempre traerá lo inesperado. Siempre te desafiará a adaptarte. Y cuanto más luchas contra esta verdad fundamental, cuanto más intentas controlarlo todo, más sufrimiento creas para ti mismo. El camino para ti no es abandonar por completo tus estructuras y tu planificación, porque esas características también tienen valor, sino aprender a flexibilizarte, a permitirte no saber, a tolerar la incertidumbre sin colapsar. Necesitas empezar a reconocer que tus emociones no son enemigas a controlar, sino mensajeras trayendo información importante sobre tus necesidades y tus límites. Necesitas permitir que tu ello tenga voz, permitir que esa parte espontánea, vulnerable, necesitada de ti, emerja sin juicio. Y necesitas cuestionar el superyo rígido que insiste en que la vulnerabilidad es debilidad, que necesitar a alguien es dependencia patológica, que mostrar emociones es perder el control. Piensa en esto. ¿Cuánta de tu energía vital gastas intentando mantener todo bajo control? ¿Cuánto te agotas intentando prever cada posible problema, evitar cada posible error, presentar una imagen perfecta al mundo? Y lo más importante, ¿qué estás intentando controlar realmente? No es el mundo externo. El mundo externo nunca estará completamente bajo tu control. Lo que intentas controlar son tus propias ansiedades internas, tus propios miedos primitivos sobre el abandono, el rechazo y la inadecuación. Si elegiste el aire, estás conectado quizás a la estructura psíquica más compleja y paradójica de todas. El aire representa el mundo de las ideas, de la comunicación, de la libertad, del movimiento constante y de la imposibilidad de ser capturado o definido. Y para ti, esta necesidad de libertad no es solo una preferencia estética, es una defensa psíquica profundamente arraigada contra el terror de la intimidad verdadera y el compromiso real. Freud probablemente identificaría en ti lo que llamaría fijación fálica, donde hay una necesidad constante de probar potencia a través de la seducción, de la conquista, del encanto que ejerces sobre los demás, pero sin nunca entregarte realmente de forma completa. Eres alguien sumamente inteligente, articulado, fascinante. Sabes exactamente qué decir para capturar la atención de alguien, cómo hacerte interesante, cómo crear una conexión que parece profunda y significativa. La gente se siente naturalmente atraída por ti, por tu energía, por tu perspectiva única del mundo, por la sensación de aventura y posibilidad que llevas contigo. Pero si miramos más de cerca, si observamos el patrón que se repite en tus relaciones, veremos algo revelador. Eres un maestro en crear intimidad superficial mientras evitas la intimidad verdadera. Compartes ideas fascinantes, conversaciones estimulantes, experiencias emocionantes, pero rara vez permites que alguien realmente te vea, que realmente te conozca en tus capas más vulnerables y menos glamorosas. Probablemente tienes una historia de relaciones que comienzan intensamente y terminan abruptamente. Te enamoras de la idea de la persona, de la promesa de lo que podría ser, del potencial de la conexión. Y mientras las cosas permanecen en el reino de la fantasía y la posibilidad, estás completamente invertido. Pero en el momento en que las cosas empiezan a volverse reales, en el momento en que la otra persona empieza a tener expectativas, a necesitarte de formas concretas y consistentes, a revelar sus propias fallas y necesidades humanas, sientes un impulso abrumador de huir. De repente percibes todos los defectos de la persona. De repente la relación se siente asfixiante. De repente necesitas espacio. Necesitas libertad. Necesitas reencontrarte. Y te vas, generalmente de una manera que deja a la otra persona confundida y herida, preguntándose ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Pero lo que realmente pasó es que te topaste con tu mayor temor, el miedo a ser verdaderamente conocido y descubierto como insuficiente,
El miedo a quedarte atrapado en algo que revele tus limitaciones. El miedo a comprometer tu identidad cuidadosamente construida de alguien libre, independiente, inalcanzable. Freud diría que estás operando bajo lo que él llamó narcisismo primario, donde la inversión libidinal se dirige principalmente hacia uno mismo, al mantenimiento de una autoimagen grandiosa e idealizada, y donde las relaciones sirven más como espejos para reflejar esa grandeza que, como conexiones genuinas con otros seres humanos en su compleja humanidad. Probablemente racionalizas este patrón de una forma sofisticada. Hablas de no creer en la monogamia, de valorar experiencias diversas, de no querer ser limitado por convenciones sociales anticuadas. Y puede haber algo de verdad en eso. Pero si eres honesto contigo mismo, si miras más allá de las racionalizaciones intelectuales, reconocerás que hay algo más profundo operando. Existe un miedo primitivo a la dependencia, a la vulnerabilidad, a necesitar genuinamente a otra persona. Porque necesitar a alguien significa darle poder sobre ti, significa arriesgarte a ser rechazado, abandonado, decepcionado. Y alguna parte de ti, probablemente formada en experiencias muy tempranas de la infancia, decidió que esa vulnerabilidad es insoportable, que es más seguro permanecer desapegado, siempre con un pie afuera, siempre listo para volar. Pero aquí está la cruel ironía. Al evitar la vulnerabilidad de la intimidad verdadera, te condenas a una profunda y existencial soledad. Puedes estar rodeado de gente, puedes tener conexiones fascinantes y estimulantes, pero en algún nivel fundamental siempre estás solo, siempre no visto, siempre manteniendo tus partes más verdaderas lejos de los ojos de los demás. Y esa soledad eventualmente se vuelve insoportable, sin importar cuántas aventuras o experiencias o logros acumules. Tu gran lección, si elegiste el aire, es aprender que la libertad verdadera no es la ausencia de compromiso, sino la capacidad de elegir conscientemente dónde y cómo te comprometes. Es aprender que la intimidad real no es una cárcel, sino una expansión del yo, una oportunidad de ser conocido y amado no a pesar de tus fallas, sino incluyéndolas. Es aprender que la vulnerabilidad no es debilidad, sino coraje. El coraje de mostrarte entero, de arriesgarte a ser rechazado, de confiar en que eres digno de amor incluso cuando no estás actuando tu versión más brillante y fascinante. Necesitas empezar a cuestionar los mecanismos de defensa que han regido tu vida relacional, especialmente la intelectualización y la racionalización que transforman miedos emocionales profundos en argumentos filosóficos sofisticados sobre libertad y autenticidad. Necesitas preguntarte, ¿realmente estoy eligiendo esta libertad o estoy huyendo de la posibilidad de ser amado de verdad? ¿Estoy realmente honrando mi autenticidad o me estoy escondiendo detrás de una persona cuidadosamente construida? Y lo más importante, ¿estoy dispuesto a cambiar la excitación de la novedad constante por la profundidad de la intimidad verdadera? Ahora que exploraste el significado psicoanalítico de tu elección, es importante comprender que ninguna de estas estructuras psíquicas es superior o inferior a las otras. Cada una representa una forma particular de organizar la experiencia interna, de lidiar con ansiedades fundamentales sobre la existencia, la conexión y la identidad, y cada una carga consigo tanto potenciales extraordinarios como desafíos específicos que necesitan ser trabajados. Lo que Freud nos enseñó, y lo que sigue siendo cierto hasta hoy, es que el autoconocimiento es el primer paso esencial para cualquier transformación real. No puedes cambiar patrones que no reconoces, no puedes integrar partes de ti mismo que sigues negando, y ciertamente no puedes curar heridas que sigues fingiendo que no existen. La elección que hiciste hoy, por más simple que parezca en la superficie, reveló algo profundo sobre cómo opera tu inconsciente,
sobre qué defensas desarrollaste, sobre qué miedos primitivos gobiernan tus decisiones, incluso cuando crees que estás eligiendo libremente. Y esta revelación es solo el comienzo de un viaje mucho más largo y mucho más profundo de autoconocimiento. Freud describió la psique humana como un campo de batalla donde tres fuerzas están en constante conflicto. El ello, con sus deseos primitivos e impulsos irracionales, el superyo, con sus reglas rígidas y juicios morales, y el yo, tratando de mediar entre estas fuerzas opuestas, mientras también lidia con las demandas de la realidad externa. Y la salud psíquica, según él, no viene de eliminar ninguna de estas fuerzas, sino de alcanzar una integración armoniosa entre ellas, donde cada una tenga su lugar apropiado, donde ninguna domine completamente a costa de las otras. Si elegiste el agua, tu viaje implica aprender a dar forma a tus océanos internos sin reprimir tu profundidad emocional. Si elegiste el fuego, tu viaje implica aprender a dirigir tu energía vital sin consumirte en el proceso. Si elegiste la tierra, tu viaje implica aprender a flexibilizar tus estructuras sin perder completamente tu base sólida. Y si elegiste el aire, tu viaje implica aprender a aterrizar y comprometerte sin perder tu esencia de libertad. Pero independientemente de tu elección, la invitación es la misma. Empieza a prestar atención a los patrones que se repiten en tu vida. Observa las situaciones que desencadenan las mismas reacciones emocionales. Nota las relaciones que siguen los mismos guiones destructivos. Reconoce los momentos en los que actúas en automático, guiado por fuerzas que no comprendes del todo. Y en lugar de juzgar estos patrones, en lugar de criticarte por ellos, empieza a preguntarte con curiosidad genuina: ¿de qué me está intentando proteger este patrón? ¿Qué herida antigua está intentando evitar que sea tocada? ¿Qué necesidad insatisfecha está intentando satisfacer de forma inadecuada? Recuerda el dolor que trajiste al inicio de este viaje. Esa sensación de estar perdido, de no entenderte, de repetir los mismos errores sin saber por qué. Ahora tienes una linterna para empezar a iluminar estas sombras internas. Ahora tienes un mapa, aunque sea inicial, para empezar a navegar estos territorios profundos de la psique. Y lo más importante, ahora sabes que lo que buscas no está afuera de ti, en las respuestas de otras personas, en las fórmulas mágicas, en las soluciones rápidas. Lo que buscas está adentro, esperando ser descubierto, integrado, transformado. Antes de irnos, me gustaría mucho saber, ¿qué elemento elegiste? Déjame en los comentarios si fue agua, fuego, tierra o aire, y cuéntame si el análisis resonó con algo que reconoces en ti mismo, y si este video te sirvió de alguna manera, si te ofreció perspectivas valiosas o te hizo reflexionar sobre aspectos de ti que no habías considerado antes. Por favor, regálanos tu me gusta y suscríbete al canal para continuar este viaje de autoconocimiento profundo con nosotros. Recuerda, conocerse a uno mismo no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre. Y cada paso en este camino, cada revelación sobre tus propias sombras, cada momento de honestidad brutal contigo mismo, te acerca un poco más a una vida auténtica, a relaciones genuinas, a una paz interior que no depende de circunstancias externas. El inconsciente puede parecer aterrador cuando comienzas a explorarlo, pero es también donde reside tu mayor potencial de transformación. Ahí es donde se guardan no solo tus heridas, sino también tus dones, no solo tus miedos, sino también tu coraje más profundo. Y al iluminar esas sombras con la luz de la conciencia, no solo te comprendes mejor, te liberas para finalmente vivir la vida que siempre ha estado esperando por ti, una vida donde ya no estás atado a los patrones del pasado, sino libre para crear nuevos caminos en el presente.